Hola a todos, bienvenidos los que están uniendo. Una muy feliz tarde de viernes para terminar esta semana. Voy a poner algo de música, una música que le gusta mucho a nuestro invitado del día de hoy. Vamos a poner algo de Pink Floyd como para ingresar. Me equivoqué de canción, Héctor, dígame. Ok, a todos muy buenas tardes. Me presento, musiquita de Pink Floyd. Gracias Armando también por saludar. Hola a todos, una muy feliz tarde. Hoy los quiero recibir con musiquita de Pink Floyd, que le gusta mucho a Héctor, un gran músico. ¿Están ingresando los últimos? Perfecto, muy bien. Súper. Buenas tardes a todos desde México, Villahermosa. Hola, desde Villahermosa. Qué bella tierra, Dios mío bendito. Estuve allá. Un amigo mío me llevó allá, no voy a decir nombres, pero estuve allá. Están agregándose más personas. Regálenos unos minutos para... Qué buena música, Héctor, ¿eh? Muy linda música. Los que conocen a Héctor saben qué música es la que le gusta a él. ¿Te gusta el reggaetón? Tengo entendido. Yo sí creo, el reggaetón o el perreo, algo por el estilo. Ok, voy a detener un poquito la música. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar de este webinar. Disaba Consultores y su marca Social Training les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una espectacular conferencia, un storytelling que nos ha preparado Héctor. Para todos es una maravilla. Voy a presentar primero a Héctor. Me encanta decir que Héctor es un esposo primero, padre de familia, originario de Tabasco. Su labor siempre ha sido altruista y se ha construido en la industria petrolera por más de 27 años. Más aún a través de diferentes fundaciones, apostolados, ha hecho un montón de actividad social, lo conozco de la mano, y programas de apoyo en zonas más vulnerables de la región de Tabasco, Villahermosa y de México. En el sector energético también ha hecho un trabajo impresionante en los sistemas por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en administración de la Universidad Autónoma de México. Principalmente yo lo que tengo que decir es lo más importante. Yo creo que el rótulo que mejor tiene que tener una persona se llama el de ser buena persona. La persona que uno dice es buena persona es muy buena persona y ese es el mejor rótulo que puede tener un ser humano. Y Héctor es una muy buena persona, un muy buen ser humano. Pero les voy a contar algo más para presentar a Héctor, y es que me acuerdo que una vez él me invitó a México, estuve en el DF de México, y le pregunté a Héctor, pues estaba en ese momento pensando en casarme. Fui a la casa de Héctor con su esposa y le dije, oye, estoy pensando en casarme, ¿usted qué opina? Y Héctor me dijo, cásate, Diego, ¿sí? O sea, por culpa de Héctor estoy casado prácticamente en la actualidad con mi esposa Ana María. Héctor, aprendí a dar consejos, ya llevo 8 años de casado después de eso, hermano. Eso es por una presentación. Bueno, vamos a activar el micrófono con Héctor. Muchas gracias. Bienvenido, Héctor. Sí, muchas gracias, Diego. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Aquí. Ok, imagínense todos esta escena. Un grupo de visitantes de diferentes países haciendo un recorrido por los talleres de mantenimiento de una refinería. Por el taller mecánico, el taller eléctrico, el taller de instrumentos, y pues todos ahí preguntando cosas de mejores prácticas, etcétera. Y el grupo empieza a observar algo muy peculiar, que las herramientas, indistintamente de la especialidad del taller, están siempre disponibles a la mano,
sin lockers cerrados, sin seguridad en general, ¿no? Diferente a como es por acá. Más tarde, uno de los integrantes del grupo, obviamente, no podía dejar ese detalle pasar y le pregunta al jefe de mantenimiento de la refinería, por cierto, una persona pues ya de años, una persona de canas, con mucha experiencia, y le pregunta, y le hace esta pregunta y le dice, oye, ¿cada cuánto tienen problema de robo de esas herramientas por parte de los trabajadores o de los contratistas? Y bueno, ¿y qué medidas disciplinarias les ponen a esos trabajadores, ¿no? Por el robo, etcétera. Recuerdo muy bien la cara de este señor, del japonés. No entendía la pregunta que le estaban haciendo. Su cara era como diciendo, bueno, ¿qué está diciendo este tipo, no? Pero se quedó pensando, por respeto pues al grupo y a todos nosotros, se quedó pensando y dijo, esto fue lo que contestó, dijo, nunca ha pasado, pero en caso hipotético de que pasara, de que sucediera eso, lo que haría sería llamar a esta persona a mi oficina, platicar con ella, ver cuál fue la motivación que lo hizo obrar de esa manera y buscar resolver su conflicto personal, fuese cual fuese, resarcir la situación como equipo y apoyarlo a salir de la misma. Y después de una pausa que era como reflexiva, ¿no? Y continuó diciendo, dice, porque en casa, cuando tu hijo te falla, deja de ser tu hijo o lo ayudas a redimirse y salir adelante. La historia que les acabo de contar, real por supuesto, vivida por un servidor, es una pequeña muestra de algunos temas, o mejor dicho, algunas reflexiones que les quiero compartir, derivado de una estancia técnica que tuve la oportunidad de asistir, invitado por la Japan Corporation Center Petroleum, de JCCP, con el aval de la compañía petrolera a la cual laboro. Y es muy interesante porque la JCCP es una agencia de capital mixto, privado y público, y tiene como objetivo fomentar las relaciones técnicas de negocio, culturales y hasta cierto punto políticas entre Japón y los países que son proveedores y clientes de su industria petrolera, asegurando de esta manera pues una relación armoniosa a largo plazo. Y esto por eso ellos montan cursos, estancias técnicas, publicaciones, networking. Y un caso muy interesante fue el tema que fuimos a ver, que es administración avanzada de recursos humanos. Había compañeros de diferentes países, de Rusia, de Arabia Saudita, de Omán, de Azerbaiyán, de Irán, de Vietnam, entre otros. Y fue un grupo, la verdad, muy bonito, que nos dedicamos en un mes a analizar todas estas cuestiones de la administración de recursos humanos en vivo y a todo color en Japón. Esta plática no es un tratado ni una cátedra de aspectos sociales históricos, sino es una serie de puntos relevantes, voy a tocar varios, que nos van a ir llevando a aterrizar el porqué del comportamiento humano, empresarial y técnico de los japoneses. Vamos a tocar un poquito de antecedentes históricos, pues no vamos a ahondar mucho. En la segunda parte, cómo es la sociedad, la cultura y la gente de allá. Saltamos a la parte de desarrollo tecnológico, cómo ellos lograron llegar a donde hoy están. Vamos a entrar un poquito en materia de la industria petrolera y la administración de recursos humanos en esa industria petrolera, que es similar a la administración de recursos humanos en cualquier industria de Japón, y las conclusiones que nos va a llevar a cerrar el tema. Bueno, sin más preámbulo, pasamos a la primera lámina. Voy a usar muchas láminas que ellos nos proporcionaron para respetar para respetar el sentido que ellos nos comentaron de cada uno de los puntos. Después de 2000 años de historia, las dos épocas que han tenido más influencia en el comportamiento de los japoneses, tanto en su vida personal como en su vida comunitaria y más reciente en su vida empresarial, son los dos periodos denominados como años medios y años modernos. Eso es muy interesante. La primera, los años medios, se caracteriza por el florecimiento del estilo de vida de esos grandes señores feudales, los samuráis,
que duró más de 700 años, desde 1192 aproximadamente. Después, los años modernos, desde 1868, en los periodos Meiji y Taisho, regresó a tener fuerza la figura del emperador y se instaló una democracia, que es lo que conocemos hasta el presente. Hasta aquí dejo esta lámina y más adelante vamos a ir viendo algunos puntos importantes relacionados con los periodos mencionados. Como lo mencioné, Japón tiene más de 2000 años de historia. Sus primeros pobladores vinieron desde Siberia, Corea, por el mar, en todos los años prehistóricos. Un aspecto muy interesante es que en esa época que comentamos de los señores feudales, de los samuráis, ellos respetaron la figura del emperador, aún teniendo todo el poder político y económico del país, 300 señores feudales, el 80% de la actividad económica agrícola era de ellos, pues ellos siguieron respetando la figura del emperador como un símbolo de unidad nacional, y eso habla también de la concordia y de la inteligencia del pueblo japonés desde esos tiempos, ¿no? En la época de los samuráis se implantaron muchos valores que aún ahora están arraigados en la cultura japonesa y en el ADN de su pueblo, ¿no? Entre los que podemos mencionar ser simple, ser fuerte, darle valor a la persona y no a las cosas materiales, y algo que todos hemos escuchado y que sí merece la pena dedicarle un momentito, es el valor del honor, el valor del honor. Este último aspecto, hemos oído, de este último aspecto hemos oído hablar del harakiri, ¿no? Todo, en las películas o en lo que hemos leído de historia. El harakiri era el suicidio por desentrañamiento utilizando un cuchillo llamado tanto. Si bien este ritual se abolió, se prohibió desde 1873, en la época Shogun, de los señores feudales, se capitalizó mucho este ritual y se hacía de manera voluntaria, porque era mejor morir con honor, por ejemplo, antes de caer en manos de los enemigos, o bien una pena capital autoimpuesta para quien había cometido serias ofensas o se había deshonrado. Sin juzgar si esos actos eran moralmente correctos o no, nos dice mucho de la cultura de Japón de ese entonces, y que se ha venido ese pensamiento mantenido en el tiempo, en la historia. Japón en la época samurái estuvo cerrado al mundo, pues nadie sabía qué pasaba dentro de la isla, y no fue sino hasta la era Meiji, el año aproximadamente 1853, en adelante, que abrió sus puertas hasta el resto del mundo. Uno de los aspectos más importantes que yo creo que del por qué también son así, Japón nunca fue ocupado, ese país nunca fue conquistado, nunca fue ocupado, sino hasta la Segunda Guerra Mundial. Como vimos, el sentido de valores de los japoneses sí contrastan un poco con los valores que a lo mejor aprendimos en el mundo empresarial, en el mundo académico del occidente. Por ejemplo, el trabajo en equipo. Ellos tienen muy arraigado el trabajo en equipo antes que la individualidad de las personas. Tienen un trabajo cooperativo, contrario al esquema de competencia férrea que tenemos en el mundo de los negocios occidental. El sentido de logro de ellos es diferente al sentido de logro que nosotros tenemos pues, no sé, hasta en la empresa, en los bonos, en las compensaciones, pues ellos tienen un sentido de logro más intrínseco a la persona, y la diligencia con la que hacen las cosas en lugar de andar dándole la vuelta a las mismas. De este tema voy a tocar un poquito más adelante un aspecto. Quiero hacer un paréntesis para pasar a un tema histórico que yo, a mi punto de vista, a mi opinión, sí tiene mucho que ver con el comportamiento y la forma de ser de los japoneses, y es el tema de Hiroshima. Tuvimos la oportunidad de estar en Hiroshima. Si recordamos un poquito la historia, el 6 de agosto del 45, los americanos soltaron la bomba llamada Little Boy, que explotó a 600 metros sobre la ciudad de Hiroshima. Dicen los estudios que
llegó a estar a una temperatura de 1.000.000 de grados centígrados en el radio de afectación y se murieron instantáneamente 70.000 personas y hirieron a otra cantidad similar. Al final, las estadísticas o la historia nos cuenta que fueron más de 200.000 personas que murieron, ya sea en el momento de la bomba o después con la radiación o con enfermedades relacionadas con la misma. Se preguntarán ustedes qué opina o qué opinión tienen los japoneses de ese episodio tan oscuro de la historia y cómo ha influido este acontecimiento en la vida del país. Yo les puedo compartir que después de haber estado ahí, acompañado por ellos mismos, nos llevaron, ahí pasamos el día ahí en Hiroshima. Ellos protegen la memoria de ese acontecimiento de manera silenciosa. Eso no puede repetirse. Y de hecho, en su mentalidad, en la era posguerra, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, decidieron que la tecnología y la energía nuclear fueran un detonador de paz y prosperidad. De hecho, los jóvenes se motivaron para dedicarse al desarrollo tecnológico y esta mentalidad que estoy describiendo fue parte del resurgimiento de la sociedad, del pueblo japonés, después de estar destruido física y moralmente, después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tan así que en el mundo lo llamamos como el milagro japonés. Y cierro aquí este paréntesis. Un poquito de puntos sobre la sociedad. Son 127 millones de habitantes, el 75 concentrado en centros urbanos. Es una sociedad muy urbana. La densidad de población por kilómetro cuadrado es altísima. Ha sido siempre una sociedad étnica y culturalmente homogénea, leyes de inmigración muy estrictas, aunque esto ha cambiado a raíz del envejecimiento de su población, de disminución del índice de natalidad. Entonces todo esto ha cambiado las leyes laborales y de inmigración y han tenido que aceptar muchos trabajadores coreanos de China por el mismo tema de que necesitan cubrir las fuentes de empleo en el país y en la industria. El papel de la mujer, ahí sí es una sociedad aparentemente machista. La mujer gana un 60% menos de lo que gana un hombre en la misma actividad económica y a diferencia de índices más altos en Europa o en Estados Unidos, donde el empoderamiento de la mujer ya es un hecho y va creciendo, y yo estoy muy contento con esa tendencia. Es una sociedad, sí, muy armónica, muy ordenada, muy meticulosa, muy sensible y muy jerárquica. Hablando de jerarquías, ellos todavía, tanto en la familia como en la vida empresarial y en la comunidad social, tienen muy arraigado el valor del anciano, el valor del viejo, del que sabe más, del que es más experto. Por lo tanto, todo este valor del anciano se refleja mucho en la situación cotidiana de la vida del pueblo japonés. Como religión, bueno, pues son en su mayoría sintoístas y budistas, una combinación de las dos, por eso los porcentajes ahí no dan el 100%. Por ejemplo, los cristianos son el 2% de la población, aunque sí hay una libertad total de religiosa, sin problema, y otras religiones el 7%. Ellos, como lo hemos visto en películas o hemos leído, pues la cercanía física de ellos pues les cuesta trabajo, ¿no? Siempre ponen su barrera, no es como el latino, ¿no? Que saluda de beso o de abrazo. Las relaciones hombre-mujer, pues por lo mismo también son así un poco separadas. La convivencia, por supuesto, también, y la presión social. En el caso de la convivencia, yo recuerdo una plática que tuve con este señor, íbamos en un tren, íbamos a una visita, y me empezó a preguntar que cómo eran las fiestas acá, cómo eran las comidas, las reuniones con la familia, con los amigos, y se me hizo fácil sacar mi celular y empezar a enseñarle fotografías. Y le decía, bueno, aquí están mis amigos, ¿no? Los Huatulco, ¿no? Estos, aquellos, los fathers.
Y empieza a ver el señor, se empieza a dar cuenta, yo ni me di cuenta en ese momento, que las primeras fotos eran como de mediodía, después de la tarde, después de la noche, y seguía toda la gente ahí en la fiesta. Mira, aquí estamos cantando un karaoke, aquí estamos haciendo esto. Y entonces me dice, oye, Héctor, ¿y a poco una reunión familiar o de amigos y, dura tanto tiempo? Le digo, pues sí. Dice, ¿a poco empieza a mediodía y termina ya entrada a la madrugada? Sí, le digo, claro, es normal, todo el mundo está alegre, todo el mundo está contento. Y, y cuando nos invitan ellos en esta estancia que tuvimos a ciertas fiestas organizadas por ellos para el grupo, empezaba a las 4 de la tarde y a las 5:30 o 5:15 por agenda, terminaba, muchas gracias, claro, bien atendidos, con una hospitalidad espectacular, pero siempre guardando un orden, siempre guardando una moderación. Es una sociedad muy moderada en ese sentido. Viajar a Japón o experimentar Japón un poquito en su idiosincrasia, pues la verdad sí es una experiencia diferente de viajar a Europa o a otro país occidental como es Estados Unidos. Es una sociedad muy tradicional. Nada más dos aspectos en cuanto a costumbres. El kimono es el traje tradicional japonés. En la fotografía que se ve ahí, la tomé en un desfile de kimonos que nos llevaron en Kioto. Y solo voy a resaltar un puntito muy significativo de lo tradicional que ha sido y sigue siendo la vida social japonesa. Para las mujeres, llevar el kimono en colores vivos, como el rojo, como el rosado, significa que esa mujer es soltera. Cuando la mujer se casa, el kimono pasa a ser de un color más serio, como se ve en la fotografía, el gris, el blanco, y es parte de su idiosincrasia que hemos estado comentando. En la figura derecha también se indica el saludo japonés. Como dijimos, el japonés no tiene la costumbre de saludar de beso, de abrazo, de palmadas, etcétera, como en Occidente. De hecho, son muy pocos dados al contacto físico en público, inclusive entre parejas. Es muy raro también. Y la reverencia es una forma de saludo que a primera vista resultaría muy solemne, pero para ellos es habitual. Esto se hace, como se ve en la imagen, con la espalda recta, y si no hay confianza con el interlocutor, la vista siempre debe ir hacia el suelo. Esos tres tipos de reverencias y de saludos que marca ahí la lámina, por ejemplo, la primera de 15 grados, el Eshaku, es cuando, por ejemplo, un jefe saluda a un trabajador que está a un nivel inferior en la jerarquía organizacional. La segunda, la de 30 grados, es, por ejemplo, cuando un trabajador saluda a su superior. Y la tercera, que es a 45 grados, es cuando quieres dar un agradecimiento especial o cuando pides disculpa por un error muy grande. Entonces, todo esto pues ya está como una metodología del saludo, ¿no? Muy interesante. Esta lámina me voy a detener un poquito porque yo creo que esta es una lámina que nos va a poner a pensar mucho. Una de las características del japonés, y que más admiro, la verdad, por cierto, es la diligencia. Una persona diligente por descripción, es aquella que tiene una actitud favorable hacia el trabajo y las obligaciones, que busca hacer las cosas prontamente, haciendo uso de su inteligencia, con economía de recursos y alto grado de eficiencia. En este tema solo voy a comentar algo que es como un testimonio que yo vi, nadie me platicó. La señorita de la foto, Hanako se llama ella. Trabaja en el hotel donde yo estaba hospedado y su única función durante sus 8 horas de trabajo es saludar a los huéspedes con una de las reverencias que anteriormente explicamos y describimos. Minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día. A mí la verdad sí me impactó, tanto así que me quedé mucho tiempo observando en esos días. Bajaba al lobby y decía, a ver, esta chica se tiene que aburrir, esta chica se tiene que
que poner mal y todo, ¿no? Y con qué diligencia hacía su trabajo, con qué cariño, con qué prestancia y con una sonrisa siempre. Y me acuerdo estando ahí, recordé aquel proverbio que dice que el que es fiel en lo pequeño es fiel en lo grande. Ver este testimonio de Anaco, a mí sí me invita a buscar ser excelentes en lo que hacemos, por más pequeño que esto sea, en tu casa, en tu oficina, con tus amigos. Yo creo que esto nos los llevamos de tarea. La gastronomía japonesa pues, es un fiel reflejo de su país. Como dijimos, después de ser una sociedad totalmente cerrada durante muchos siglos, pues bueno, la asimilación de las costumbres occidentales ha sido poco a poco, ¿no? Sí, sí encuentras un McDonald's, sí encuentras un Friday, pero ellos tienen su comida típica y al ser Japón una serie de islas, los frutos del mar están presentes, ¿no? El pescado, los mariscos, como se ve ahí, grandes mercados muy coloridos, muy bonitos, la verdad, para visitar. Y el arroz, el cerdo, la carne, los fideos, si lo ves desde el punto de vista nutricional, pues es un balance pues, muy bueno, ¿no? De hecho, la dieta japonesa está catalogada como de las más sanas del mundo. Cuesta trabajo ver a personas con sobrepeso en Japón. Bueno, pues los luchadores de sumo sí, ¿no? Pero para eso les meten grasa, proteína, carbohidratos en exceso, pero es para ese tema en específico. El japonés normal es muy sano, es muy delgado y obviamente también esto influye en su comportamiento cotidiano. Yo les voy a contar una anécdota rapidita estábamos en una refinería y llegó la hora de lunch, en la sala de juntas. Nos entregaron esas cajitas que ven ahí en la foto, del lado izquierdo arriba. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que cuando abrimos y vemos pues, que todo acomodadito, muy bien, muy bonito, nos ponen una lámina en el proyector, o sea, en la sala de juntas, donde venía la descripción del platillo, los ingredientes, el aderezo, y todos se quedaron, wow, qué perfección, qué hospitalidad, qué detallistas para con nosotros. Y así son, es una anécdota, pero es una muestra de cómo son en su vida diaria. Para el japonés, la naturaleza, contrario a la filosofía occidental, que la naturaleza la tenemos como un recurso que el hombre explota en beneficio de nuestra sociedad humana. Para ellos, el hombre es parte integral de la naturaleza. Por lo tanto, este pensamiento también basado en lo que es su religión original, el sintoísmo, las deidades de la naturaleza, los dioses de la naturaleza, hace que tengan una relación muy especial con la misma, en un sentimiento de armonía, de paz, de recogimiento, y se nota mucho en el diseño de sus jardines, de sus espacios públicos y la perfección con la que ellos viven esa relación. Recuerdo también en una plática con alguno de los ejecutivos ahí de la JCCP que le decía, oye, ¿qué haces llegando a tu casa ya en la tarde? No, pues yo llego y me voy a mi huerto, me voy a mi rosal, me paso ahí un par de horas en contacto con la naturaleza. Esa es la muestra y testimonio de la relación que ellos tienen con la naturaleza. Ya saltando un poquito al tema a temas más técnicos, ellos, a raíz de la apertura, como dijimos, estuvo cerrado muchos siglos, empezó la apertura en la época Meiji, en 1868, y ellos decidieron tener un país rico en cuestión económica y en cuestión militar, y empezaron a salir los estudiantes japoneses a estudiar en Europa y después, un poco más después en el tiempo en América, en Occidente en general, y empezaron a asimilar las competencias tecnológicas de Occidente. En la Primera Guerra Mundial, pues no se involucraron mucho, entonces tomaron ventaja de ese comercio, de ese transporte, estuvieron ganando, pero su tecnología aún era local. En la reconstrucción, en el milagro japonés, que nosotros ya platicamos en los años 50, estaban muy fuertes en los textiles y comercio y empezaron a sembrar la semilla
tecnológica. Es algo que yo le llamo, desde mi visión ingenieril, es ingeniería inversa. ¿Por qué ingeniería inversa? Porque empezaron a disminuir costos de investigación y desarrollo, adoptando tecnologías occidentales, incrementando su calidad, aumentando la competitividad, mejorando los servicios y productos y creando una base tecnológica propia de la empresa. Por eso sus sistemas, ya después de patentes y de registros, son buenísimos, porque ya no es la misma tecnología que copiaron, entre comillas, ¿no? Sino que es un desarrollo tecnológico nuevo que los ha hecho pues competitivos, ¿no? Aumentaron la competitividad desde ese entonces, de los 50, 60 y 70. Y esto pues los ha llevado a tener muchos premios Nobel, en especial en la era posguerra, obviamente, en diferentes disciplinas como la medicina, la física, la química, la fisiología, y todo en base a esos desarrollos tecnológicos que ellos supieron capitalizar y que ellos supieron mejorar. Ya pasando ya al tema, pasando un tema ya más de la industria petrolera, ya hemos transitado por algunos aspectos de historia y algunos aspectos sociales, y ahorita ya me voy a enfocar a la industria petrolera japonesa. Japón no tiene ni producción de petróleo ni reservas, obviamente. Es dependiente totalmente de importaciones. ¿De dónde importa su crudo Japón? Bueno, la mayoría de su crudo lo importa del Medio Oriente, pero también de otros países asiáticos, de la Unión Soviética, lo que es los países que fueron, en este caso Rusia, Azerbaiyán y todos esos países, Kazajstán. Y obviamente un piquito también de crudo mexicano, que en el 2014 era el 6% de sus importaciones. Saqué el dato, en el 2017 nosotros, como en México, exportó 30,000 barriles por día en el 2017, y yo creo que ahorita es más bajo que eso por todo el tema que hemos estado viviendo del sector petrolero mexicano. Pero aquí responde también la pregunta del por qué la JCCP invita a todos estos proveedores a participar en esta actividad, en estas actividades de vinculación institucional, pues para mantener esas buenas relaciones con los países de los que dependen. Aquí no me voy a detener mucho. Hubo una reestructuración de su industria japonesa a partir del 2014. Son siete compañías, había 14 y quedaron 7, algunas con capital extranjero, algunos con capital propio, y la más grande es JX Nippon Oil and Energy, con los datos con aproximadamente el 35% de participación del mercado, y también las demás. La industria petrolera japonesa, esto es muy interesante, se compone de varias partes. La primera parte es la importación del crudo de esos países que ustedes observaron en la lámina anterior, un sistema de almacenamiento y reservas muy, muy impresionante, que ahorita les voy a explicar un poquito. La refinación, 23 refinerías a lo largo de las costas de Japón, de tal manera que su logística de suministrar los energéticos a todo el país está cubierta por el posicionamiento de esas 23 refinerías. Un sistema de almacenamiento de productos, de refinados, un sistema de distribución y de ventas. En eso está compuesto la industria petrolera japonesa. Desde 1975, por ley, se establece que debe haber un sistema de almacenamiento de crudo en el país que debe abarcar hasta 70 días de consumo de sus refinerías. Y este sistema de almacenamiento pues es del gobierno, es de la iniciativa privada, y es en un joint venture también con los países productores de petróleo, y tiene como objetivo atender alguna contingencia en cuanto al suministro de petróleo crudo para las refinerías, para sus refinados y todo el movimiento
industrial y empresarial de la isla. Al día de hoy, estos datos siguen siendo vigentes. Al día de hoy tenemos aproximadamente 200 días de consumo de las refinerías y es impresionante cómo están localizadas estos almacenamientos de crudo a lo ancho y largo de la isla, en tanques superficiales, tanques subterráneos, tanques flotantes y en cavernas. Ahora, sí cabe mencionar que este almacenamiento de crudo, ahí está, no se usa porque siguen importando ahora sí que online el crudo para las refinerías y este almacenamiento solo es para contingencias. Pues tuvimos la oportunidad de ir a Shirashima, que es uno de los aspectos, uno de los lugares de almacenamiento de crudo impresionantes, son tanques sumergibles. Ahí está uno, el que está ahí rojo, estaba en mantenimiento, por eso lo sacaron. Y es impresionante cómo en 15 años, 20 años de operación de esta terminal de almacenamiento, no ha habido ni un incidente industrial, ni un derrame, ni una fuga, ni un accidente laboral. Y eso habla también pues, de todo el control y de los sistemas de calidad que tiene. Yo no me imagino al operador, estuvimos platicando con él, que tenía 15 años en su sistema de control, monitoreando las variables, la presión, la temperatura, todo, de todos los tanques, sin tener ningún sobresalto en 15 años y haciendo su trabajo, como dijimos, de manera diligente. Pasando al tema de administración ya del recurso humano, pues tuvimos varias visitas que ahí se mencionan con todo el grupo. En la refinería de Aichi, que es donde aconteció la primera anécdota, y tengo otra. Como ven ahí, la verdad es que 700, 800 personas en toda la refinería, una refinería de 175,000 barriles por día, mucho mantenimiento por outsourcing. Entonces, al haber mucho mantenimiento por outsourcing, una pregunta ahí de uno de los integrantes, oye, pero si tienes mantenimiento externo, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando falla un equipo, cuando falla una planta? ¿Qué pasa si no llega el contratista a tu llamado, si no acude a tu llamado de manera inmediata? Volvemos a lo mismo, la misma cara del japonés, y dice, ¿por qué no va a llegar, no? Pues tiene que llegar, tiene un contrato, tiene un plan de respuesta a emergencias, todo está normado, tiene que llegar. Entonces, pues es algo que nos habla también de la excelencia operativa de los japoneses, tanto en su operación como en sus servicios y contrataciones externas. Por ahí en la década de los 80s, estudié ingeniería industrial, nos empezaron a enseñar todo lo que era el mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad de los japoneses, y pues lo estudiamos, vimos que existía, y a lo mejor se nos olvidó un poco con todo el desarrollo y la evolución de los sistemas de gestión, los ISOs, todo que normalmente ya es algo con los que vivimos el día a día. Pero me acordé del Kaizen. Kaizen son grupos de trabajo autorregulados, son voluntarios. El trabajador en su tiempo libre se queda como equipo, el equipo de un taller, de una planta, de una oficina, para trabajar en la eliminación de defectos, de esperas, de inventarios, de logística, de costos, y al final, cada año tienen un concurso de entre todos los equipos de Kaizen para implementar todas estas mejoras que los trabajadores voluntariamente aportaron al trabajo de la compañía. Ahorita vamos a ver por qué llamo automotivados, o sea, por qué un trabajador puede dedicar su tiempo libre a la empresa. Y porque cada año, para la empresa japonesa, cada año tiene que haber una mejora en todos y cada uno de los procesos. Y yo me llevaba la reflexión de si nosotros también cada año podríamos mejorar en alguna virtud, en algún mejoramiento personal, no sé, en orden, en mi limpieza, en mi organización, en mi comunicación, pues yo creo que mi Kaizen interior podría mejorar, y si lo hago en familia, pues mejor, ¿no?
Eso me lo llevé yo cuando estaba viendo este tema, me saltaban esos puntos de reflexión en la parte personal. Dos temas de recursos humanos, la evaluación del desempeño. En la empresa japonesa, como sabemos y como lo vimos de sus valores, el trabajo es siempre colaborativo. Por lo tanto, la evaluación del desempeño oficial en las empresas no se realiza a la persona. El ingeniero Jaime Martínez tuvo un desempeño excelente, A, B, C, D, o depende del indicador. No, allá se realiza a nivel colectivo. El equipo del taller mecánico tuvo esta calificación y para todos es la misma. No es individual, es colectivo y es un tema, como dijimos, tiene que ver con la cultura del país. Nos comentaron, por ejemplo, cuando Renault y Nissan tuvieron una joint venture en el 99 para sacar al mercado ciertos prototipos y después productos, un coche nuevo. Los franceses le preguntaban a los ejecutivos japoneses que cómo le hacían o qué ejercicios o qué cursos o qué dinámicas hacían para hacer team building. Y volviendo otra vez a la cara de los japoneses, ¿no? Cuando le preguntas algo que lo sacas de su realidad, decían, no, pues no necesitamos hacer eventos de team building, sino simplemente ya lo trae la sociedad, los niños, los estudiantes, cuando entras a las carreras, pues ya trabajas, el trabajo en equipo es algo intrínseco a su manera de ver las cosas. Cada año, una vez al año, todas las empresas japonesas entran a un ciclo de reclutamiento de los jóvenes que están en los últimos años de universidades. Pasan por internship, evaluación, aplicación, prueba, decisión. Y yo me pongo en los zapatos del joven, que es una decisión súper relevante porque implica dónde pasar el resto de mi vida laboral. Para las empresas japonesas, y no ha cambiado mucho, inclusive con la globalización y todo, y la modernidad, para las empresas japonesas el trabajo es de toda la vida, es lifetime. Y la empresa, por lo tanto, se hace responsable de ese desarrollo laboral de la persona y tú te haces responsable también al saber que va a ser tu única empresa y que quieres cumplir satisfactoriamente tu trabajo, pues te haces responsable también de esa respuesta. Es una corresponsabilidad entre la empresa y el trabajador y es un engrane tan perfecto, que ahí viene lo que les dije del seniority system, del viejo, de la experiencia, del más mayor. Siempre es difícil encontrar en la empresa japonesa un joven que sea jefe de una persona de más edad. Normalmente va en un engrane, por edad vas entrando, de ahí pasas a cierto nivel jerárquico, y a los 30 años de antigüedad, pues ya te puedes jubilar y entran los nuevos y es un ciclo virtuoso que la verdad es que no tiene muchos sobresaltos para ellos. No hay mucha, como en las empresas de Occidente, que se pirateen a los trabajadores, etcétera, ¿no? Estas dos láminas, esta y la siguiente, las tomamos también de una presentación real de una de las empresas. Ellos, muy rápido, su esquema de desarrollo profesional se divide en la parte de competencias técnicas y en la parte de humanas, ¿no? Donde resalta mucho la confianza, la armonía, el espíritu de reto y la autodependencia en el trabajo, aparte de lo que tienes que saber para tu puesto. Entonces sí está considerado, es una administración, la verdad, muy humanista. Y recuerdo también, por ejemplo, las prestaciones. Nos comentaban en las empresas que las prestaciones a veces son flexibles porque para un trabajador podría ser más importante que la empresa te apoyara para tener una mejor educación de tus hijos, te apoyan con las colegiaturas. A lo mejor para otro trabajador es más importante asistir a un club deportivo, un club social, te apoyan con la membresía de ese club. A lo mejor para un trabajador es más importante tener un seguro de gastos médicos mayores aparte de la seguridad social, que es muy buena en Japón. Bueno, pues te apoyan con eso. Entonces, es una especie de prestaciones democráticas que hacen que ese trabajador pues esté a gusto, esté comprometido con la empresa. Y aquí tenemos, por ejemplo,
un plan de capacitación, un plan de desarrollo de un operador de una refinería, de una planta. En 15 años, la empresa te lleva a ser experto en diferentes procesos, pero tienes que pasar por un entrenamiento básico, por un entrenamiento en el sitio, on the job training, y ya ellos te apoyan inclusive con una calificación nacional para que tú tengas esa herramienta de desarrollo profesional. Para ir cerrando el tema, yo creo que esta lámina nos puede dar mucho de qué reflexionar. Si puedo aplicar algo de lo que se aprendió en Japón. Nuestra sociedad, Latinoamérica en especial, tenemos gente de todos lados ahorita, que aprecio mucho se hayan conectado, contiene también muchos aspectos históricos, culturales, sociales, que han sido, a mi punto de vista, empresarialmente hablando, poco aprovechados. Y les voy a decir uno nada más: la gente. Las personas en Latinoamérica, en México, en Colombia y en otros países, pues tenemos ciertas características: somos alegres, somos comprometidos, somos echados para adelante. En las dificultades que Latinoamérica ha tenido mucho por su historia, hemos salido adelante. Entonces, esto es un gran potencial que debemos aprovechar más. Tenemos que volver a las raíces, a darnos cuenta lo que es más importante, a lo básico. Por ejemplo, en esta era del coronavirus, nos está desnudando de alguna manera nuestra escala de valores, y nos hemos dado cuenta lo importante que es nuestra familia, estar con ellas ahorita. Para mí ha sido muy, muy satisfactorio, muy bonito convivir con mi familia en la mañana, mediodía, en la noche. Normalmente uno se va a su trabajo, regresa ya tarde, no los ven. Y entonces nosotros pensamos mucho en cosas externas, cosas superfluas. Y yo creo que esta época nos ha dado mucho, no voy a ahondar en esto, para reflexionar de volver a las raíces. Ahora, hay pequeños aspectos que yo observé, como orden, puntualidad, disciplina, limpieza, diligencia, obediencia, y esa sí está en nuestras manos. En otras actividades, como bien mencionó Diego, que hemos tenido por ahí de formación de jóvenes, yo he hablado mucho con ellos y hemos platicado que ellos son excelentes en las computadoras, en la tecnología, en hacer las cosas rápido, son muy inteligentes, tienen otra visión de la vida, más emprendedores quizás. Pero yo les digo, si eso que tienen y que está muy bien, le adicionan algunos de esos aspectos que yo le llamo old fashion, ¿no? De nuestros abuelos, que nos decían: oye, sé ordenado, sé puntual, sé disciplinado, sé limpio. La diligencia ya la comentamos, obedece, la autoridad proviene del de arriba, y el que obedece se bendice, etcétera. Esas sí están en nuestras manos. Aprender y reaprender el bien común, actuar más en función de nuestra sociedad y ser actores. Uno de los temas que yo he visto en mi mundo laboral, y lo vi allá también, qué difícil es, y hablo por mí mismo y hablo de mis colaboradores y de mis superiores, qué difícil es hacer que las cosas se den. Tener la voluntad para, con los problemas y todo, seguir adelante e instrumentar. No somos muy buenos para ejecutar, en Latinoamérica en especial, y yo creo que esto sí depende de la voluntad, sí depende de estar en nuestras manos, y es algo que tenemos que trabajar. Para terminar, quiero comentarles algo que viví allá en esta visita, que es la ceremonia del té japonesa. En el pensamiento budismo zen, la verdadera belleza consiste en la sencillez y en la simplicidad. Y ese es el fundamento de la ceremonia del té que vemos ahí en esa foto. Contrario, por ejemplo, al té de las 5 de la tarde en Inglaterra, que es un tema de tradición, que es un tema social, la filosofía de la ceremonia del té en Japón tiene una connotación pues más profunda. Es una filosofía que involucra el respeto, la pureza mental y sensorial, y algo muy importante que es lo que yo quiero tocar y profundizar un poquito: el aprecio del momento presente. Ichigo
Ichigo, Ichie. Esta reunión entre dos o más personas que están ahí tomando el té se da una sola vez en la vida. Podrían venir pues más reuniones, más interacciones, las mismas personas, inclusive el mismo espacio físico. Pero esta, la que estamos viviendo hoy, pues nunca volverá. Ichigo, Ichie, es un encuentro único una vez en la vida. Y yo me pongo a pensar cuántas veces en nuestra propia familia, con nuestros hijos, no tenemos la conciencia por las prisas, por las dificultades, por los múltiples distractores que todos tenemos en el terreno profesional, social, económico, etcétera, y no nos damos cuenta que una plática, una cena de familia, un paseo por el parque, una plática con un amigo querido, es un momento único, irrepetible y que no vuelve, no vuelve. Y esa experiencia que me compartieron de la ceremonia del té me motiva, la verdad, a mí en lo personal, a Héctor Gómez, a estar menos despistado con los cercanos, a darle a las personas la importancia que merecen en ese momento y en esa circunstancia que estamos viviendo. El pasado pues ya se fue, el futuro no ha llegado y el hoy es lo que necesitamos vivir de mejor manera, más conscientes, amando en profundidad, que es lo que estamos llamados a hacer en esta vida temporal. Esta experiencia de vivir en Japón, aunque fue un corto tiempo, pues sí me deja muchas enseñanzas. Yo les invito, si tienen alguna vez la oportunidad de viajar a Japón, háganlo. Sí es muy diferente a nuestro pensamiento occidental y en especial el latinoamericano, pero hay muchas cosas que sí podemos aprender, que sí podemos instrumentar en nuestra vida para coadyuvar a nuestra sociedad a un mejor modelo de vida, obviamente, a motivar a nuestros hijos y a los más jóvenes a ser mejores, inclusive mejores que nosotros. Pues les agradezco y le doy la palabra a Diego para cerrar esta sesión. Héctor, muchas gracias, magnífico, aprendí mucho sobre la cultura japonesa con esta plática, como dirían en México. ¿Qué haces para nosotros? Tengo varias preguntas acá. Camilo Allende pregunta, voy a tratar de sintetizarlas, tenemos muchísimas preguntas. ¿Cuál crees que debe ser el perfil de un líder durante y después de esta cuarentena? Yo pienso que esto, como bien dije, nos ha desnudado en muchas de nuestras creencias. Yo volvería al líder humano, al líder que se interesa por las personas, porque por ahí van a aparecer personas que están sufriendo más de lo que uno puede estar sufriendo, que han perdido un familiar, que han perdido económicamente algo, ¿no? O simplemente pues no han sabido llevar mentalmente eso, porque se requiere para una crisis también tener cierto grado de fortaleza espiritual y mental. Yo creo que debemos volver a tomar conciencia que el liderazgo es dedicarse y ser responsable con las personas que están a nuestro cargo. Primero la persona y después es el técnico. Esa es la respuesta que yo doy. Gracias, Héctor. Y mira, va muy en línea. Yo creo que con lo que tú estabas diciendo, Armando nos pregunta, ¿crees que una cultura basada en el honor sea posible aplicarlo a gran escala en México? Yo no lo dejaría solamente con lo que dice Armando en México, sino en América Latina. Sí, mira, el honor al grado extremo del harakiri, pues no, pero yo creo que sí hay que ser firme en tus compromisos, ser firme, ser congruente en lo que piensas y en lo que haces. Y sí, el honor, al menos para mí, para mi familia, lo que hemos aprendido de nuestros viejos, es que el honor y tu palabra y tus acciones es algo que deja huella y que no tienes que traicionar. Preferible reconocer con humildad tu equivocación que mentir o que irte por otro camino, ¿no? Yo creo que el honor es algo que nos debe mover hacia el buen liderazgo de las personas. Gracias, Héctor.
Realmente son muchísimas las preguntas. Es el webinar donde más han preguntado y han estado interesados. Y tal vez no las alcancemos a abordar todas, me disculpo con todos, he seleccionado algunas de ellas. Pero también esta pregunta es muy importante. ¿Cómo se construiría una administración que se pueda gestionar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba de una forma ordenada como lo hacen los japoneses? Me pregunta Armando. Sí, yo creo que ahí en esta parte sí hay que volver a los libros básicos de administración. Necesita existir una jerarquía para que las cosas funcionen, ¿no? Necesita haber un superior que coordine y gestione pues todo el equipo de trabajo, pero a la vez ya no es ya no es esa administración tan militar, sino yo creo que es una administración por motivación progresiva, es una administración por dar el ejemplo de hacer el trabajo. No es posible que yo le exijo a mi gente que llegue temprano y yo llego tarde. No es posible que yo tome una hora más de la hora de la comida y le exija a la gente que no lo haga, ¿no? Yo tengo que dar el ejemplo. Y cuando se dan estos casos especiales, pues tiene que ser hablados y tiene que ser consensados, como aquel Real Madrid de Ronaldo y de todos que les daban ciertos chances por su mismo desempeño, pero el mismo grupo decidió que así debería de ser. Entonces yo creo que la comunicación efectiva es lo más importante en este caso para liderar de manera moderna, pero apegado a lo que debe ser una administración. Gracias, Héctor. Una pregunta desde Colombia, desde Medellín, para ti. Y tiene que ver con algo que tú también trabajas mucho, lo he visto en México en varias de las actividades sobre responsabilidad social empresarial. La pregunta que hace Sandra es, ¿cómo es el ejercicio de relacionamiento de las refinerías con su entorno social y comunitario? ¿Cómo conciben ellos este tema de la responsabilidad social empresarial? Sí, fíjate que por cierto, ayer estábamos en un webinar con una amiga muy querida de allá de Colombia también, y se tocó este tema. En México, los temas de responsabilidad social en la empresa petrolera nacional, que es la que yo represento, pues han existido de una manera muy metodológica, muy by the book, ¿no? Y el hecho de contribuir con impuestos hacia la sociedad y que esos impuestos se utilicen para construir caminos, para darle a los municipios, para el tema de salud, de educación, pues ya podríamos decir que es intrínsecamente una empresa socialmente responsable por toda la contribución fiscal. Pero yo he conocido en este camino, en los 27 años que llevo ahí, de líderes que han querido ir más allá de ese tema oficial de responsabilidad social y se ha hecho cosas interesantes de desarrollo en las comunidades y mucho en materia formativa. Yo pienso que sí podemos influir en la sociedad, en los niños, en los jóvenes. A mí me gusta mucho trabajar con los jóvenes, porque ahí yo siento que está el futuro de muchas cosas que a lo mejor nosotros no hemos hecho bien o que podríamos haber hecho mejor. La responsabilidad social, antes de ser empresarial, yo creo que es personal, y nosotros como parte de la empresa, pues tenemos que tener esa responsabilidad, y si está en nuestras manos implementar un proyecto, una inversión social, aprobar cierto programa, pues vamos a hacerlo, ¿no? Cada quien desde nuestro ámbito, ya sea chiquito, mediano o grande. Gracias, es verdad, gracias por esa reflexión. Tenemos que ser empresas más allá del libro, más humanas, como tú lo dices. Carmen, y por último, para ir cerrando, nos pregunta sobre ese sistema de administración de recursos humanos. ¿Ellos qué tanto utilizan la expatriación? ¿Sus empleados viajan, tienen contacto con otras culturas también para aprender y conseguir más información? Fíjate que es algo muy interesante que observé. La repatriación, porque ellos tienen operaciones en Medio Oriente, en todas partes del mundo, las características del trabajador que sale de Japón a trabajar a otros países es un poquito diferente del que está localmente. Normalmente, como que sí hay una división. El que sale se adapta
a la circunstancia del país donde va a residir. Él habla inglés, obviamente, a francés o árabe, etcétera. Entonces, no es para todos. Así lo observé, ¿eh? No estoy diciendo que así sea de manera general. Lo que observé era que son ciertas gentes con ciertas características que ellos identifican y son los que mandan al extranjero, pero por supuesto que ellos, por aquí en México hay muchísimos japoneses en las empresas transnacionales y como los ves en las calles, pues ya va a los mismos restaurantes que nosotros, come a lo mejor los mismos tacos que nosotros, pero son gente más aventurera. Ellos normalmente son muy tradicionalistas y preparan a estas personas para salir. Perfecto, Héctor. Y sabemos que esta plática o charla nos ha servido mucho para mejorar nuestros sistemas de recursos humanos, por lo cual te queremos pedir un último mensaje que englobe todo el mensaje que nos has querido transmitir hoy de cómo debemos mejorar en nuestros sistemas de recursos humanos, no solamente y en nuestra mentalidad. Sí, mira, como dije, los latinos tenemos una ventaja de lo que observé allá, y yo creo que sí es ventaja. Somos gente más abierta. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, si somos líderes, si somos directivos de nuestras empresas, grandes, medianas, chiquitas, tenemos que poner en el centro a la persona. Tenemos que administrar alrededor de la persona, porque la persona tiene sus necesidades, la persona tiene sus afectos, la persona tiene sus sentimientos, y yo creo que el buen líder tiene que sacar lo mejor de esa persona en pro, obviamente, de la productividad. No nada más es como un paternalismo, pues así nada más, sin objetivo, no. Es un esquema de administración centrado en la persona. Es mi opinión. No sé si los libros lo digan o no. Es lo que a mí, en lo personal, me ha funcionado. Y bueno, de ahí salen grandes amigos también y grandes relaciones, que se empieza a hacer grupos de trabajo muy bonitos que con mucha motivación van en el logro de los objetivos. Es lo que yo podría decir, y también quiero agradecer pues a todos los presentes que tuvieron la oportunidad de conectarse, y a Diego Salazar, amigo entrañable de muchos años, la oportunidad de este foro, y pues ahí está mi correo. Cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Es una cosa curiosa, todos los chats son tipazo, amigo, gracias, gracias, muchas gracias. Te conoce mucha gente, entre ellos mi familia. Gracias por este webinar. Dios te bendiga, a tu familia en este momento. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Un abrazo y te esperamos pronto en Colombia, Héctor. Pronto en Colombia para hacer uno en vivo y en directo. Por allá estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Unos últimos mensajes. Vamos a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn. Vamos a tener 2 webinars más el día lunes sobre asuntos públicos y gobierno, y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de Colombia el próximo jueves va a estar hablando sobre energía, sobre cómo mantener esas relaciones con la comunidad. Gracias a todos en Social Training en Dizaba. Los esperamos. Dios los bendiga. Gracias al pueblo mexicano por todo el aporte que ha hecho durante muchos, muchos años América Latina. Un abrazo para todos y despedimos a Héctor con Pink Floyd, la más conocida, ¿sí? Another one, bring the wall. Chao, chao, bendiciones.